¿Por qué no das un fuerte aplauso a Jesús? Nuevamente estamos tan agradecidos de hoy reunirnos en su nombre. Y si esta es la primera vez que estás con nosotros, si esta es la primera vez que te conectas a nuestra reunión, queremos darte un fuerte aplauso nuevamente. Eres nuestro invitado, nuestra invitada más especial. Y en nombre de todo el equipo de servidores de Central y nuestros pastores Waldo y Andrea, sean más que bienvenidos. Estamos hoy de fiesta, estamos celebrando. Esta es la primera reunión de nuestra primera expansión. Antes nos reuníamos acá, ahora crecemos, gracias a Dios estamos viendo su mano. Y también como iglesia queremos que seas parte. Como Central somos generosos, di conmigo, generosos. Somos una iglesia generosa y nos encanta dar, así que como en el mes de abril vamos a tener una actividad del Día del Niño. Vamos a ir a una zona que se llama Las Flores para dar juguetes, para dar despensas, para dar dulces a los niños a fin de este mes. Así que si te quieres involucrar, si quieres donar juguetes, no dudes en contactarnos por medio de Instagram o preguntarnos al final de la reunión. ¿Cuántos están emocionados por el mensaje del día de hoy? Hoy tenemos un mensaje increíble de ánimo, de esperanza, así que te animo a que le des un fuerte aplauso al pastor Waldo, que nos va a predicar el día de hoy. Yeah. Gracias por el ánimo. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso, la lluvia no nos gana, la lluvia no nos gana. Estamos con toda la fe, con todo el ánimo. Qué bueno que están por acá, qué bueno que están viéndonos a través de Zoom. Estamos súper emocionados de lo que Dios está haciendo entre nosotros y a través de cada uno de los que están aquí. Ayúdame celebrando al equipo de servidores que se rifan domingo tras domingo, haciéndolo todo tan excelente. Si no tengo el gusto de conocerte, es la primera vez que nos acompañas, puedes tomar tu lugar. Soy Waldo Salinas y junto con mi esposa tenemos el honor y el privilegio de servirles por medio de la plantación de esta iglesia. Ahora, yo siempre especifico por medio de la plantación de esta iglesia. ¿Por qué no dices por medio de esta iglesia? Porque todavía estamos en proceso de plantación. Ahora, ¿qué significa proceso de plantación? Básicamente que estamos muy agradecidos, que todos ustedes han sido muy pacientes con nosotros y nuestras fallas técnicas. Todavía estamos amarrando muchas cosas, todavía estamos consiguiendo muchas cosas. Entonces todavía estamos en proceso, pero llegará el momento en donde ya vamos a tener todo bien amarrado y diremos, listo. Gracias por su paciencia. Los del Zoom no saben, hay veces que estamos aquí a 5 minutos de comenzar y se nos va el internet o se descompone la computadora, y aquí están los de streaming. ¿Por qué no me ayudas celebrando? Ellos son los que llevan el estrés de la reunión. Mira, hasta me hicieron ojos así como sí, si quieres sí, Horacio. Y pues gracias una vez más por estar aquí. El día de hoy tengo un mensaje y estoy creyendo que Dios a través de su palabra va a impartir fe a nuestros corazones. Traigo una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra que va a traer vida a nuestros corazones. Me acuerdo que, ¿cuántos creen que eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros? Traer fe, traer ánimo, traer esperanza y traer vida. Me acuerdo que había una temporada en donde se puso de moda estas predicaciones de las piedras, ¿no? De, tiraron pedradas, y era como que el estándar del éxito. Y yo veo la Biblia y las únicas personas que veo con piedras o aventando piedras son a los fariseos, ¿verdad? Yo nunca vi a Jesús con una piedra en la mano. Yo creo que la palabra y la voz de Jesús siempre trae ánimo, siempre trae esperanza. Y el día de hoy vamos a leer una historia de Jesús. Gracias, men. Ese está bien pesado y miren qué fuerte está Horacio aquí ayudándonos. Gracias. Le voy a poner aquí un ladito. Muchas gracias. Y vamos a leer una palabra y vamos a hacer eso el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. La voy a leer en voz alta, vamos a orar y vamos a entrar al mensaje del día de hoy. ¿Está bien? Voy a leer 10 versículos, ¿está bien? ¿Aguantamos 10 versículos? Marcos 8, a partir del versículo 1 al versículo 10. Es una historia que ya conoces, probablemente ya la has escuchado antes. Y dice lo siguiente: en esos días se reunió otra gran multitud. Y cuando usa la palabra otra, está hablando de que es algo que se estaba repitiendo. Y dice, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. O sea, se repitió el mismo evento. Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán y en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto?
¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. O sea, básicamente ya están a punto de comer. Es como cuando en el restaurante te traen la entrada, te traen el mantel y ya sabes que ya viene la comida. Eso es que Jesús los sentó en el suelo. Es como diciendo, están a punto de comer. Y dice el versículo 7, y también encontraron, del versículo 8 dice, se sentaron en el suelo y luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron entre la multitud. Versículo 7, también encontraron unos pescaditos. Digo pescaditos, me encanta el diminutivo, unos pescaditos. Dice, unos pescaditos, me perdí. Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron, o sea, hubo refill de todo lo que comieron. Dice, y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes de comida que sobró, y en ese día había unos 4,000 hombres de la multitud. Ahora, cuando especifica hombres, quiere decir que no están contando a las mujeres ni a los niños. Así que si había 4,000 hombres, suponiendo que todos ellos son casados, por lo menos son 8,000 personas, y suponiendo que cada uno de ellos tenía un hijo, entonces estamos hablando de 4 por 3. Eso, 12, estamos bien. Inmediatamente después Jesús los mandó a su casa. Inmediatamente subió una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. El mensaje del día de hoy lo titulé Cambio de perspectiva. Y es algo que Jesús hace todo el tiempo. ¿Cuántos pueden ver a Jesús viniendo a la tierra una y otra vez, cambiando nuestra perspectiva, cambiando nuestra visión, cambiando las reglas del juego? Sí, los seres humanos construimos nuestras reglas, nuestras maneras de ver la vida, construimos nuestras propias narrativas, y de repente viene Jesús y cambia toda la perspectiva, cambia todas las reglas del juego y enseña cómo funciona, no aquí, no en Israel, no en Palestina, no en Japón, sino en el reino de los cielos. Así que el día de hoy vamos a hablar de esta perspectiva del reino de los cielos. Amén. Señor, háblanos, haz algo glorioso en nosotros, que el día de hoy podamos estar inspirados, llenos de fe, y que tú puedas hacer algo en nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltea con el que está a tu lado y darle un saludo así de Wakanda, de lejitos. Dile, qué bueno que estás aquí mientras tomas tu lugar. Y quiero aclarar, a lo mejor es la primera vez que vienes y dices, qué ruidosos son ahí. Sí, somos muy ruidosos. Hay gente que va al estadio y se emociona y hace ruido. Hay gente que va a un concierto y se emociona, hace ruido. Nosotros venimos a adorar a Jesús, nos emocionamos y ¿qué hacemos? Ruido, ¿ok? Sí, estamos muy contentos. Igual en la predicación te animo, si algo te gusta puedes decir amén, puedes decir aleluya, puedes decir yeah, come on si eres más moderno, o puedes decir eso, échale primo, si eres más regio, lo que tú quieras, pero no me dejes predicando solo. Está bien, se vale hacer ruido. Y sabes, Jesús expuso este cambio de perspectiva a sus discípulos por un hecho en particular. Jesús no solo vino a cambiar perspectiva por el afán de cambiar la perspectiva, decir no, están todos mal. Jesús, todo lo que hizo tenía propósito. Dios no es un Dios que está sentado en un trono viendo a ver qué sucede, o a ver cómo va reaccionando la humanidad, o no es este bombero al rescate de cuando nos atoramos, pues ahí va Dios a ayudarnos. Dios es un Dios que tiene voluntad, que tiene deseos y que tiene propósitos, y esto nos lo dice la Biblia. Y yo quiero decirte esta verdad el día de hoy, espero que anime tu corazón. Dios tiene un propósito no solo general, sino Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Yo lo escuchaba todo el tiempo en la iglesia y para mí era como que amén, súper bien. De hecho, este libro tan famoso, Una vida con propósito, de Rick Warren, ¿verdad? Fue de los libros bestseller, y a mí me encanta que fue el libro bestseller. ¿Por qué? Porque me hace saber que muy dentro del corazón del ser humano todos sabemos que estamos aquí con un propósito. Y si tú ya lo venías sintiendo, te vengo a decir esta buena noticia. Efectivamente, la Biblia dice que Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida, y cuando lo entendí, cambió por completo mi pasión por Dios, de que no solo se trataba de venir a levantar las manos, a cantar o a hacer algo, sino que se trataba de una vida que tenía una dirección y que tenía una misión en específico. Así que este cambio de perspectiva que Jesús hace, lo hace con propósito, más bien lo hace a propósito,
por propósito. Lo hace a propósito, pero por propósito. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Jesús lo hace adrede, pero porque tiene un propósito. ¿Y qué quiere decir con esto? Que es necesario que podamos cambiar nuestras perspectivas para poder vivir en el propósito que Jesús tiene para nosotros. Y quiero hablar de 3 cambios de perspectiva el día de hoy dentro de la historia que ya vimos. Si algunos toman notas, tienen el hábito, que bueno, la Biblia dice que los que toman notas llegan primero al cielo. No dice eso la Biblia, pero te animo a tomar notas. Los de Zoom, gracias por estar aquí. También pueden comentar en el chat, poner fueguitos, poner manitas, lo que tú quieras. Gracias por conectarse el día de hoy. Estoy seguro que hay algunos por ahí en pijamas tomando un café mientras ven la prédica. Te envidio, pero bueno. Vamos a hablar de este primer cambio de perspectiva. Y el punto número 1 lo titulé así: cambio de perspectiva en su mundo. Cambio de perspectiva en su mundo. Y quiero aclarar algo muy impresionante en el libro de Marcos. Marcos 8, versículo 1, empieza diciendo: en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos, y Jesús volteó a sus discípulos y les dijo. ¿Sabes que el evangelio de Marcos, a llegar a este punto, Marcos especifica geográficamente en dónde estaban los discípulos? ¿Sí? No dice, iban caminando por ahí y de repente sucedió esto. Marcos, unos versículos anteriores, nos dicen que ellos se habían subido en una barca y Jesús les había dicho: vamos a Genezaret o Decápolis. Decápolis, ¿qué es Decápolis? Es una ciudad, es una región compuesta de 10 ciudades. Y tú y yo es como, ok, o sea, Jesús tenía que ir a algún lugar, obviamente. Pero cuando Marcos especifica que estaban yendo a Decápolis como tal, si tú y yo fuéramos judíos de aquellos días y te hubieran dicho, el Mesías los llevó a Decápolis, te hubieras dicho, wow, ¿a Decápolis? ¿A Decápolis? Te voy a decir por qué. Porque Decápolis era una región dominada por el Imperio Romano y era una ciudad que no solo su economía, que no solo su seguridad, que no solo el sistema, vamos a decir ahí de militante era impuesto por el Imperio Romano, sino que también sus ideologías, su cultura y su religión era dominada por el sistema de cultura griega o romanos. Ellos tenían dioses, ellos tenían rituales, ellos tenían costumbres que para un judío eran demasiado paganas. Para un judío la chusma vivía en Decápolis. No sé si me explico. Los de Decápolis eran unos nacos y pues los judíos eran los fresones que estaban del lado de Dios. Era un lugar que ellos veían como inmundo y no era una ciudad, eran 10 ciudades inmundas comprimidas en una sola región. Entonces para un judío Decápolis era lo peor. Nadie quería ir a Decápolis, solamente los griegos como tal. Sí, y entonces quiero que te imagines lo que está sucediendo aquí. Jesús está con sus discípulos, a quienes les dijo: hey, síganme y les haré discípulos, los haré pescadores de hombres, etcétera. Jesús los está enseñando y están siempre Jesús operando en todo lo que es Palestina, siempre dirigido principalmente al pueblo judío. Jesús intercambiaba sus conversaciones y siempre hay rabinos, hay judíos, hay fariseos, porque Jesús siempre estuvo en un contexto judío como tal. Y de repente llega el momento donde Jesús le dice a sus discípulos: hey, súbanse a la barca. Se suben todos a la barca y les dice: vamos a ir a Decápolis. Wow, vamos a ir a Decápolis. Me imagino Juan, el discípulo amado, ¿verdad? El jovencito, era de los más jóvenes de los discípulos. Y me imagino a Juan, ¿verdad? Diciendo: Jesús, no le van a decir a mis papás que Jesús me llevó a Decápolis, porque si no, sí me meten en una bronca. Y me imagino al apóstol Pedro así: ¿cómo le digo a mi esposa, verdad? ¿Cómo le explico que voy a ir allá? Porque era un lugar horrible para un judío, era inmundo, era pisar tierra inmunda. ¿Y sabes qué sucedía? Que los judíos sabían que ellos tenían una promesa de parte de Dios. Los judíos sabían que Dios tenía propósito con ellos. Y los judíos sabían que el Mesías y la salvación venía de su linaje. El único problema es que ellos pensaban que era exclusiva para ellos, que ellos eran los que iban a reinar solamente y que ellos iban a someter a otras personas paganas por ser chusma, por ser esto, por ser inmundos. Y entonces tú ves culturalmente hablando que para un judío, alguien no judío era un perro. Sí, por eso hay una ocasión en la Biblia en donde este judío, Jesús en este contexto judío, habla de otra persona no judía y se expresan hacia esta persona como un perrillo. Porque para un judío, si tú no eras judío, eres un perro.
¿Ok? Entonces, así de horrible estaba esta situación de exclusivismo, de celo, voy a decir hasta eso, hasta de racismo por ser su cultura más mejor, vamos a decir así, que las otras culturas. Y ellos sabían que el Mesías iba a ser judío y Jesús vino en este linaje judío. Pero ¿sabes qué? Jesús hace algo y les dice, vamos a Decápolis. Ellos están sacados de onda. ¿Va a Decápolis? Wow, ¿vamos a Decápolis? Ok, vamos a Decápolis. ¿Y sabes qué pasa? La Biblia nos dice que cuando llegan a Decápolis sale un endemoniado. Y me imagino que los discípulos dijeron, obviamente es lo que íbamos a encontrar aquí. Sí, obviamente era lo que nos iba a dar la comité de la bienvenida. Es este endemoniado gadareno que trae una legión de demonios metidos. Entonces los discípulos dijeron, obvio, ¿no? Y Jesús está ahí. Y entonces yo me imagino, no dice la Biblia, yo me imagino que quizá los discípulos se preguntaban, ¿y a qué vamos a ir a Decápolis? ¿Qué va a ir a hacer Jesús a Decápolis? Y en la lógica pudiéramos asumir y suponer que en la lógica de los discípulos, ellos creían en un Mesías militante, ellos creían en un Mesías político, ellos creían que el Mesías iba a venir y iba a derrotar el imperio romano. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un político. Cualquier parecido a la realidad sí, pues seguimos pensando que el Mesías va a ser un político por alguna extraña razón. Y ellos pensaban que el Mesías iba a ser este político que se iba a oponer, iba a ser parte de la resistencia al imperio romano. Entonces Jesús va a ir a la región de las 10 ciudades romanas. Quizá ahí les va a dar en la torre a todos los soldados y el imperio. ¿Sí me explico? A lo mejor tuvieron esta idea. Y entonces Jesús llega ahí, se junta una gran multitud, se quedan sin comida porque ya llevan 3 días en esa región. Y de repente Jesús va a expresar lo que él tiene que ver con Decápolis. Y lo primero que Jesús dice es lo siguiente: siento compasión por ellos. ¿Qué? Siento compasión por estos griegos. Siento compasión por estos inmundos, como les llamarían ustedes. 12 discípulos no han comido durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas desmayarán en el camino. Yo quiero alimentarlos. Y sabes, este es el primer cambio de paradigma que Jesús le da a sus discípulos. Hey, no solo vine a mostrar misericordia, no solo vine a mostrar compasión, no solo vine a mostrar mis milagros y mi ayuda al pueblo judío. Siento compasión por todos estos griegos. Ustedes piensan que su mundo es el mundo de judíos, pero es un mundo muy pequeño. Y Jesús viene a cambiar el paradigma diciendo: el mundo se expande, el mundo se extiende. ¿Sabes que siento compasión por ustedes 12 y por todos los griegos que están aquí en Decápolis? Sí, no solo es el pueblo judío, no es exclusivo para cierto grupo. Tú no eres más merecedor por ser judío, ni más digno por ser judío. Yo también siento compasión, igual que por ti, por todos estos griegos. Y ¡pum! Viene el primer cambio de paradigma. Y creo que esto es importante notar que Jesús lo está haciendo. Sí, porque él sabía que los judíos tenían esta mala perspectiva. Y sabes, Jesús sacó a sus discípulos de su mundo para meterlos a otro mundo, literal. Los metió a otro mundo, con otras costumbres, con otra cultura, con otros hábitos, con otro lenguaje, con otras creencias, con otro mundo. Y Jesús los sacó de su mundo y los metió a un nuevo mundo. Yo me imagino a los discípulos muy incómodos ahí. Pero sabes, eso es lo primero que quiero hablar, de cómo Dios quiere usarnos. ¿Cuántos saben que en nuestra zona de confort nunca va a suceder nada extraordinario? Y sabes que Jesús los sacó de su cultura, los sacó de a lo que estaban acostumbrados, los sacó de lo que ellos ya sabían, a los que ya conocían, a los restaurantes que siempre iban, con la familia que siempre convivían. Y dijo: hey, ahora vámonos para allá. Y los saca y los mete a un mundo muy incómodo para ellos y sus creencias religiosas. Pero siempre Jesús primero nos saca de nuestra comodidad. Y voy a decirlo así, la característica de un llamado empieza con esto, con una carga en el corazón. En este caso, la carga la expresó Jesús. Siento compasión de ellos. Tengo una carga por ellos. Y sabes que la palabra compasión incluye la palabra pasión por ahí. Entonces quiere decir que no solo era un estado mental de pobres cuates, no era lástima, era con pasión. Quiere decir que su corazón estaba conmovido por los griegos.
Sí, entonces muchas veces estamos ya en nuestro mundo y creo que a veces como sociedad estamos tan acostumbrados a esta frase, y la voy a decir, no me apedreen, a los grupitos. Y los grupitos, ¿y tú con qué grupito te juntas, verdad? Y tú ¿quién es tu bola, no? Tu grupito. ¿Y en qué grupo de WhatsApp estás o en qué grupo de WhatsApp no estás, naco? Sí, y entonces nos movemos muchos por grupos y por querer así siempre hacer nuestras sociedades. Y sabes que Jesús rompe esta idea exclusiva y cerrada de un mundo así como en la comodidad de lo que ya sabemos. Y sabes, nos extiende a alcanzar, a salirnos de nuestro propio mundo y a alcanzar y a llegar a un nuevo mundo, aunque nos incomode. A veces nos pasa como iglesia que hacemos nuestra cultura y hacemos nuestros amigos que hablan igual que nosotros, que piensan igual que nosotros, que no dicen las mismas palabras que nosotros o que no tienen los mismos hábitos o vicios que nosotros, y entonces ya estamos muy cómodos ahí, ¿sí me explico? Pero sabes, ahí nunca va a suceder nada de Dios. Sí, nunca nada va a suceder. Pues sí, vas a estar ahí hasta que Cristo vuelva o la muerte pues te lleve a su presencia. Pero la realidad es que empezamos a ver el propósito de Dios cuando nos atrevemos a salir de nuestro mundo para llegar a otro mundo del cual Jesús tiene compasión. Sí, alguien se puede emocionar por el corazón de Jesús hacia los necesitados. Le estábamos hablando así varios de nosotros aquí como equipo, los que estamos aquí sirviendo en Central, sirviéndoles a todos ustedes. Lo estábamos hablando esta semana y nosotros decíamos, aquí en Central nosotros queremos que, va a estar muy atrevido lo que voy a decir, pero quiero tratar de explicar el corazón detrás de esto. Aquí nos encantaría que entre las conversaciones se escuche amén, se escuche aleluya, se escuche gloria a Dios, y también se escuche pip, y también se escuche pip, y también se escuche pip. Sí, porque esto quiere decir que la iglesia no es una iglesia cerrada, sino que las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera, para que todo aquel que esté buscando pueda venir y encontrarse con Jesús. No nos interesa cerrar Central a todos los que se ven como yo, a todos los que hablan como yo y a todos los que se compartan como yo. Necesitamos que todos vengan a conocer a Jesús, vengan como vengan. Creemos por supuesto en la transformación, pero creemos que la transformación es después de conocer a Cristo y no antes de conocer a Cristo. No puedo transformarme y ahora sí para poder acercarme a Jesús, porque eso nunca va a suceder. Al contrario, yo tengo que acercarme como me acerco, y entonces cuando me encuentro con Jesús es que mi vida es transformada. Sí, ahora, segundo cambio de paradigma, y es en cuanto, lo titulé así: el cambio de paradigma primero es en su mundo. Número 2 es en el propósito de Dios. Okay, en el propósito de Dios. Jesús está ahí. Ellos están incómodos. Jesús está ahí viendo a los griegos y dice: oh, tengo compasión por estas personas, tengo compasión por estas multitudes. Y me imagino la escena como si fuera una película. Los discípulos así, ¿no? Parados viendo, pues ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Ya 3 días en Decápolis. O sea, ¿sí me explico? Lo que pasa en Decápolis se queda en Decápolis y pues quién sabe qué vaya a pasar. Y están los discípulos ahí. Jesús ve a la multitud y dice: tengo compasión de ellos. Y me imagino a los discípulos levantando las cejas, ¿no? Wow, compasión. Siguiente acto y Jesús voltea a ver a sus discípulos. Y me imagino a los discípulos así: ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Denle ustedes de comer. Voy a decirlo en otras palabras: sírvanlos a ellos. Sirvan a esta gente chusma en su cultura. Ahora ustedes van a ser siervos y van a servir a esta comunidad de griegos. Sírvanlos. Y sabes, cuando leemos y hablamos del propósito de Dios, sucede lo siguiente, y debemos de verlo así. Empieza con una carga en el corazón de Dios, número 1. Pero número 2, sigue. La carga de Dios se manifiesta y se lleva a cabo por medio de personas que escuchan a Jesús diciendo: tengo una carga. Y personas que voltea a Jesús y dice: vas. Esta es la palabra: vas. Sí, muchas veces pensamos que Dios se va a encargar, Dios lo va a hacer, Dios va a resolver, Dios va a obrar, Dios va a alimentar, Dios va a proveer. Y por supuesto, pero ¿sabes cómo lo hace Dios? A través de personas que escuchan el corazón de Jesús y escuchan que hay una carga en su corazón. Y entonces cuando escuchamos atentamente su voz, Jesús voltea y dice: vas.
Me encanta, y esto está a lo largo de toda la Biblia. Sí, quiero enviar a Nínive arrepentimiento. Jonás, vas. Sí, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel está en Egipto, oprimido, esclavizado, látigos, insultos, toda esta opresión. Y luego Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a liberarlos. Moisés, vas. Hay un gigante que 40 días y 40 noches está intimidando a mi pueblo, está amenazándolos y los tiene todos detenidos. David, entonces Dios lo hace, por supuesto, pero Dios lo hace empoderando a personas que escuchan ese llamado y que perciben la compasión que hay en el corazón de Jesús. Oramos, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se haga en el cielo. Así que desde la tierra decimos, cielo, haz algo, y el cielo dice, lo voy a hacer. Tierra, vas. Y es un intercambio en donde nosotros cooperamos con la voluntad de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Y este es el paradigma. Y lo voy a decir así, nadie se agüite. Yo sé que aquí nadie lo ha hecho, y si lo has hecho no te preocupes, pero lo voy a decir así. A veces vamos a algún restaurante y oramos por los alimentos, ¿verdad? Y Señor, gracias por los alimentos, y llévaselos. Y siempre que yo digo esa oración, llévaselos a los que no tienen, yo digo, pues vas. Dice el Señor, pues vas. Sí, y una vez estábamos en un restaurante, ya lo he contado antes, y estábamos comiendo y una persona se puso a orar, pero tú sabes, esas oraciones que no son normales, que son así muy shando, como que casi saca el shofar ahí en el restaurante y unge con aceite, y dijo, Señor, bendice estos alimentos y que tu gloria venga a este lugar, la nube Shekinah. Y yo, ok, y luego había una nube, pero no era de la carne asada que estaban haciendo. Y estaba orando esta persona muy acá, y yo así como, ay, ¿qué onda? Y lo dice, Señor, gracias por la vaca que fue sacrificada, que tú creaste en el principio. Oh, wow, la vaca, yo no quiero, gracias por una vaca. Y está orando y dice, Señor, y declaro, arrebato y proclamo y chiquitibum bombita. Dice, básicamente dice, a todas las personas de este restaurante los declaro en salvación para tu reino en el nombre de Jesús. Amén. No, pues fíjate, así resolvemos la bronca. Señor, declaro todo el mundo salvo en el nombre de Jesús. Amén. Listo, vámonos, ya no tenemos nada que hacer. Sí, entonces dije, no, pues vas. Si declaras a todo el restaurante, pues órale, vaya mesa por mesa, porque Dios nos usa a nosotros. Él lo va a hacer por medio de nosotros. Sí, Juan Wesley decía lo siguiente: el hombre sin Dios no puede, pero Dios sin el hombre no quiere. El hombre sin Dios no puede, pero Dios sin el hombre no quiere. Y esta es la parte gloriosa, que Dios nos hace parte de su plan. Nos invita a ser parte de su equipo, cuando la verdad pues no la armamos tanto, pero Dios nos invita a ser parte de su equipo, y no hay nada más glorioso. Así que Dios va a hacer cosas, Él va a llevar a cabo su voluntad, pero la manera de hacerlo es por medio de cada uno de nosotros. Es usar nuestras manos, es usar nuestras voces, es usar nuestros pies, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra pasión, todo lo que somos dispuestos a llevar a cabo y cumplir aquellos anhelos que están en el corazón de Dios. Así que este es el segundo paradigma. Dios lo va a hacer, sí, pero ya no digamos Dios lo va a hacer, digamos Dios lo va a hacer por medio de mí, o de ti y de mí. Dios nos incluye en su plan. Ok, Dios quiere usarte. Dilo conmigo, Dios quiere usarme. A mí me emociona esta idea. La verdad que me encanta, ¿sí? Porque yo me veo a mí mismo, y luego estás en la temporada de la prepa o de la carrera cuando estás más chavillo, y ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y la verdad, lo que puedas planear pues está normal, ¿verdad? O sea, no sé, voy a estudiar esto, pero luego escuchas desde el cielo que te invitan a ser parte de un equipo más grande, con una misión más grande, y dices, ahora sí se puso buena la cosa. Sí, la vida cambia. ¿Por qué? Porque ya se vuelve más emocionante, sabiendo que todo lo que hacemos ahora tiene una trascendencia eterna. Sí, yo me acuerdo que yo estaba resistido a las cosas de Dios, y un día sentí esto de Dios, le dije, Dios, sí, te digo que sí, úsame. Y ahí andaba los meses en Japón, ¿verdad? Llevando el evangelio a los japoneses. ¿Qué hacía yo allá? Me fui a un viaje misionero. ¿Qué sabes tú de Japón? Dragon Ball y karate, ¿verdad? O sea, es lo único que sé, no sé nada más de Japón. Estaba yo allá y híjole, estuvo bien padre, nos tocó una aventura increíble vivir allá, luego les cuento detalle. Pero lo que voy es que tú le dices Dios sí,
Y Dios toma tu palabra y te pone en la carretera listo para avanzar en sus propósitos. Dios quiere usarte. Y espero que eso te emocione como me emociona a mí. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Porque nos invita a sus propósitos. Pero luego llega este asunto. Y este es el último, el tercer paradigma que Jesús cambió con sus discípulos. Ok, estos griegos no los odio. Estos griegos a mis ojos no son la chusma. Estos griegos no son lo que todos ustedes dicen que son. Yo tengo compasión para ellos, ¿sí? Y número 2, tengo un propósito. Jesús los vas a alimentar. No, papacito, tú los vas a alimentar. Denle ustedes de comer. Y los discípulos llevan las canastas y todo esto. O sea, los discípulos lo llevan a cabo. ¿Quién hace el milagro? Jesús. ¿Quién lo lleva a cabo? Los discípulos. ¿Sí me explico? Jesús hace el milagro, pero ellos lo reparten de alguna manera así. Pero sucede esto. Los discípulos están viendo a la chusma y luego Jesús dice, no, no es chusma. Ok, no es chusma. Y lo van a comer. Ok, que coman. ¿Cómo le vas a hacer, Jesús? No, yo no lo voy a hacer. Ustedes lo van a hacer. Ok. Y entonces luego Jesús los lleva a otro nivel y les hace una pregunta. Y les dice ahí en el versículo 5, ¿cuánto pan tienes? Y pues, ¿cuánto traes? 4,000, todos tienen esposa. 8,000, todos tienen por lo menos un hijo. 12,000, somos 12. ¿Cuánto pan tienes? Ahora dijeras tú, nos llenamos con un bocadín. Pues no, ¿verdad? O sea, la gente quería comer, llevaba 3 días. Y entonces Jesús les hace la pregunta y me encanta porque los voltea y les dice, ¿cuánto pan tienes? Ahora esa pregunta tú dirías, pues sí, muy práctica la pregunta. Esta pregunta es más filosófica y más existencial de lo que parece. La realidad es que todos nosotros lidiamos con esta pregunta todos los días de nuestra vida, ¿sí? En todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida. Sí, cuando quieres trabajar, ¿sabes con qué cosas luchamos nosotros en inseguridades? En sentir cuánta experiencia tengo, cuántas herramientas tengo, cuántas capacidades, cuántos talentos tengo, y si no soy suficiente, y si no sé demasiado, y entonces empezamos a luchar con nuestras inseguridades y a competir contra otros, viendo que pues tengo que a lo mejor demostrar que traigo más que él, que a lo mejor tengo más preparación que él, que tengo más capacidad que esta persona, y empiezo con estas inseguridades y entonces me empiezo a preparar más, porque en el fondo de este asunto de preparación, a veces está la pregunta de decir, es que siento que no traigo mucho, como lo diríamos en inglés, nothing in the moral, no traigo nada en el morral. Y como siento que no traigo nada, empiezo como que, y necesito el título, y necesito codearme con esta persona, y necesito decir que fui acá y subir mi Instagram de que no, mira los lugares tan fashions que yo vengo, ¿verdad? Y no, mira, te topas a un famoso y te tomas foto, y luego en vez de me topé al famoso, es como que aquí con mi buen amigo, ya eres tu amigo, y entonces tenemos esta necesidad de empezar a demostrar cosas, porque muy en el fondo de nuestro corazón tenemos este asunto, ¿cuánto traes? Y muchas veces decimos, no suficiente. Ahora estoy hablando en el tema empresarial o de trabajos. Cuando vas a empezar un negocio, naturalmente tú dices, oye, ¿cuánta inversión, cuánta capital, cuántos recursos, con cuánto cuento para empezar este negocio? Y esa es la parte práctica, pero también está la parte en el corazón. ¿Crees que puedas lograrlo? ¿Cuánta capacidad tienes? ¿Cuánta habilidad tienes? ¿Crees que puedas lograrlo? Y la realidad es que lidiamos con esta pregunta todo el tiempo. ¿Sabes? Esta semana estuve con una pareja de aquí de Central que está a punto de casarse esta semana y estuvimos platicando. Ha estado padrísimo las pláticas prematrimoniales. Y yo me recuerdo mucho cuando nos íbamos a casar, Andrea y yo, y pues lo hemos platicado con otros matrimonios. Dice esta pregunta de cuando ya te vas a casar y estás a una semana, brotan estos sentimientos de ¿y si no soy el mejor esposo? ¿Y si no la armo? Y es que y empieza a brotar este sentimiento, que es esa pregunta, ¿cuánto traes? Y cuando vas a tener un hijo, ¿verdad? Es como, ¿y si no la armo de papá? ¿Y si no la armo de mamá? Porque vengo de este contexto, porque yo así, porque yo asá, porque mi carácter, porque mis pecados, porque mis hábitos, y empiezo a ver todo lo que rodea mi vida. Y digo, ¿cuánto traigo? Me hago esa pregunta constantemente. Y muchas veces la respuesta en mi mente es no suficiente.
Porque se nos ha enseñado que para ser exitoso necesitas tener mucho. ¿Mucho qué? Mucha influencia, mucho dinero, mucha experiencia, muchos contactos, mucho. Y mientras más tengas, pues más estás encaminado al éxito, porque estás más privilegiado que otros. Y se nos ha enseñado que mientras más yo acumule, voy a ser más exitoso. Y entonces está mi vida, y luego tú me dices, hey, Dios te quiere usar, ok, pero luego Jesús me dice, voltea a ver a los griegos, y volteo a los griegos y veo 12,000 personas, y luego volteo otra vez a Jesús, y Jesús me dice, ¿cuánto traes? No es suficiente, no me alcanza, Jesús. Y no lo digo en un plano literal, ya lo digo en un plano más en el corazón. Y sabes que se nos ha dicho que Dios quiere usarnos, y que Dios tiene planes, y que Dios tiene propósitos, y que somos instrumentos en sus manos. Pero siento que a veces hay este autosabotaje en donde yo me hago la pregunta, Jesús me hace la pregunta, ¿y cuánto tienes? Yo digo, no, pues yo no sé teología, no, pues yo no sé griego, yo no sé hebreo, arameo. No, pues yo no estudié en el instituto bíblico. No, pues yo no he hecho ningún viaje misionero. No, pues es que yo nunca he hecho un milagro. Es que, y empezamos a ver como que nuestro inventario, hacemos un inventario de trofeos. Pero hago la pregunta esta mañana, esta tarde: ¿quién puede llegar delante de Jesús y decirle, Jesús, yo sí traigo, úsame, Señor? Ya llegó por quien lloraban, ¿qué hubo? Y luego Jesús diciendo, sí, wow, ya llegó Él. Y los ángeles, wow. O sea, la pregunta la volteo, ¿quién sí trae los propósitos de Dios? Y sabes que nunca es suficiente, porque estamos hablando de un Dios en el cielo que tiene la eternidad en sus manos, que habló y creó todo lo que nosotros todavía ni terminamos de explorar. Es más, no llevamos nada recorrido en el espacio, y Dios nada más hablando lo hizo. ¿Quién trae? Nadie. El asunto es que luego veo esta realidad y digo, no traigo tanto, pero me paralizo. Y me doy cuenta que lo que yo puedo aportar no es equivalente a la necesidad o a la magnitud en la que Dios quiere obrar. No puedo aportar las cosas que Dios quiere hacer, porque yo estoy de alguna manera con un inventario muy pequeño. Y hablando de pequeño, sabes, a las cosas pequeñas lo hablamos en diminutivo. Y sabes que leímos un versículo hace rato que venía en diminutivo, pececitos, decía pescaditos. ¿Sí? ¿Sabes qué traían los discípulos en su morral, en su mochila, en su inventario? 7 panes y solo 2 pescaditos. O sea, Marcos, desgraciado Marcos, o sea, el Marcos así bien bullying, 2 pescaditos, como que diciendo, cueros, ilusos, qué tiernos. ¿Crees que vas a lograr algo con 2 pescaditos? Y pues me imagino las sardinas, ¿no? Esas que vienen en lata. 2 pescaditos, no era como que pues 2 pescaditos acá, marlin. Eran 2 pescaditos. Pero este último cambio de paradigma nos dice lo siguiente. Podemos ver que la necesidad es muy grande. Podemos ver que lo que Jesús quiere es demasiado grande o demasiado gigante. Pero Jesús quiere usarnos, y nuestro cambio de paradigma dice que Jesús no necesita que tú y yo tengamos demasiado para poder usar nuestras vidas. Más bien que Jesús usa lo que sea que tengamos, pero poniéndolo en sus manos, Él lo multiplica y hace un milagro. Jesús, tú no necesitas todo el conocimiento, no necesitas todos los títulos, no necesitas todo el dinero, toda la reputación. Quizá pensemos que tengamos muy poco, pero lo poco que tú y yo tengamos, aunque tengamos que hablar de ello en diminutivo, el punto no es cuánto tengo, el punto es llevarlo a las manos de Jesús. Y cuando yo lo pongo en disposición a las manos de Jesús, Jesús las toma, le da gracias a Dios y las multiplica y las exponencia a algo que yo jamás hubiera podido hacer por mí mismo. Este es el cambio de paradigma. ¿Cuánto traes? Nada, eso es suficiente. Solo 2 pescaditos, con eso trabajamos. El punto aquí de Jesús es el siguiente. No les está diciendo, hubieran traído más. Les está diciendo, hey, discípulos, es que con lo que tengan yo puedo hacer milagros. Con lo que tengan yo puedo hacer proezas. Con lo que ustedes traigan ante mí yo puedo tomarlo y multiplicarlo, y que todos se den abasto.
Y ese es el cambio de paradigma. A traer lo que tengas. ¿Qué tienes en tus manos? Nada, solo esto. Eso es. Y Jesús en la Biblia nos da muchas veces como esta ilustración de valorar lo pequeño. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Como que a nosotros nos encanta lo extremo, lo grande, ¿no? Vas y ¿qué pizza quieres? Por tan solo 12 pesos te doy la extra grande. Pues dame la extra grande. Sí. Por todos los 3 pesos agranda el combo. Agranda el combo, por favor. Es lo grande. Sí, por solo no sé cuánto te llevas el segundo chocolate y el segundo pedazo de pastel grande. Pues dame el pastel grande. Y como agrando todo, pues por eso luego tengo que comprar la talla grande. Pero el asunto es nos sorprende lo grande, pero Jesús cambia este paradigma. Y si te fijas, hay muchas veces en la Biblia. Y el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Ah, caray. Pues no era algo así majestuoso y grandote, y luego me está diciendo que es la más pequeña de todas las semillas. ¡Wow! Estas personas, mira cómo están dando ofrendas a Dios. Y Jesús dijo, esta mujer que dio 2 monedas dio más que todos ustedes. Pero no es poquito esas 2 monedas, es más que todo lo que todos ustedes están dando. Y empezamos a ver a Jesús cómo empieza a hablar de cosas grandes y las resalta como pequeñas. ¿Y sabes cuál es la fe? Es la de la semilla de mostaza también. La fe la ilustra también como una semilla de mostaza. Y me encanta esta persona, Señor, ¿crees? Creo. Y luego como que Jesús se le quedó viendo y dijo, bueno, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús dijo, no, si no tienes un arbolón de fe, entonces no voy a orar en ti. Jesús dijo, con lo que tengas de fe, el punto es lo que yo puedo hacer, no lo que tú puedas traer. El punto es que confíes que en mis manos yo puedo hacer lo que tú nunca te imaginaste, porque todo se trata de llevar lo que tenemos a las manos de Dios. Empezando esta pandemia, estábamos nosotros en Tijuana, como muchos saben, y pues nos fuimos en línea, ¿no? Porque aparte empezó la pandemia y pues nadie sabíamos, o sea, yo me imaginaba zombies afuera de la casa, ¿no? Y luego decíamos estas frases muy ingenuas, no, está grueso. Yo sí creo que esto dura hasta unos 2 meses, fácil, unos 2 meses iba a durar. Bien ingenuo, imagínate la iglesia cerrada 2 meses. Y me acuerdo que nos fuimos en línea y pues ha sido complicado porque no todos tienen esta habilidad de los aparatos. ¿Y cómo le haces para ser personal a distancia? Y me acuerdo que, les soy súper honesto, en esta iglesia somos una iglesia que nos gusta ser reales. Es parte de nuestra cultura, y siendo muy real, cuando empezó este formato en línea nos conectábamos a los Zooms los domingos, y luego para seguir en contacto con la gente hicimos grupos pequeños por zonas, y eran como estos grupos conexión o células o estudio en casa, pero por medio de Facebook. Sí, y entonces era bien complicado porque estábamos todos en Facebook, pero aparte tenías que agregar personas que no se conocían, y era como que súper integrarlos y hacerlos íntimos amigos por medio de Facebook. Y el problema, yo creo, más grande de todos era que la persona que más batallaba con eso era pues el que lo organizó. O sea, yo. Andrea y me animaba, no, ándale, hay que publicar, y hay que hacer una agenda, y hay que involucrar a otros. Y yo, porque a mí, pues igual algunos se han dado cuenta, no se me da tanto eso de andar contestando los mensajes y todo eso. Ya vi las miradas de aquí, esta fila principalmente. Dios está ayudándome. Y yo, honestamente, siendo real, lo hacía, pero en mi corazón realmente había este tipo de molestia o este tipo de desánimo de realmente no sirve para tanto. O sea, ¿qué tanto puedes lograr por medio de Facebook? ¿Qué tanto puedes hacer? Y yo lo hacía para contribuir, porque no me gusta ser parte de la resistencia, siempre me gusta ser parte de la solución. Dije, vamos a darle lo que tengamos que hacer, pero muy dentro de mi corazón yo pensaba que no servía de mucho.
Sí, y era como, no, ya mejor el día que nos veamos. Y muchos hemos estado así. Y yo he escuchado varios, no, es que ya que nos podemos ver, porque en línea no más no. Y yo pensaba que no servía de mucho lo que estábamos haciendo. Y entonces llegó un lunes y yo ya estaba como que hasta yo estaba desanimándome ahí, ya ni yo me quería conectar al grupo de nosotros de Facebook. Y era un lunes. Y hice un live, así puse la cámara y empecé a saludar a la comunidad, pues según yo ahí para quedar, ¿qué onda? Y dije, ¿qué hago? Y se me ocurrió hacer una reflexión del mensaje del domingo. Un resumen, voy a resumir lo que estuvimos hablando el día de ayer. Y literal duró 12 minutos, a lo mucho. Y 12 minutos con 5 minutos de, pues vamos a esperar que algunos se conecten. Ahí te estoy viendo, ¿cómo estás? Sí, tú también. O sea, ¿sí me explico? Entonces ponle tú unos 8 minutos de contenido. Y ese lunes, de verdad, Dios sabe, yo ya estaba bien desanimado de usar esas cosas. Yo quería volver a esto y vernos y la alabanza y todo esto. Y pues prendí la cámara, hice la reflexión, ayer estuvo hablando nuestro pastor de esto y empecé a hacer un resumen y a mí me impactó por esto y me llegó en el corazón por esto. Y yo quiero decirte, animarte que si el día de hoy tú esto, pues esto aplica para tu vida. Sí, qué gusto verte, tú también. Apagué la cámara y me fui. Días después me marcan de parte del staff pastoral de allá de la iglesia y me dicen, ¿sabes qué? Hay un chavo, una persona que estaba luchando gravemente con problemas emocionales. Y el domingo era día de iglesia. Y esta persona dijo, no me voy a conectar porque yo no quiero saber nada de Dios. Yo ya no quiero saber nada de Dios. No se conectó a la transmisión en vivo de la iglesia. Pero el lunes le salió la notificación de mi video. Pero no como la prédica de la iglesia. Dijo, este cuate está subiendo un video. Y se me metió a mi video. Ahora, ¿qué estaba haciendo antes de picarle a la notificación de mi video? Había puesto un chorro de cosas sobre una mesa, diseñadas para terminar con su vida. Esta persona dijo, hoy me mato. Y puso las cosas con las que se iba a quitar la vida y le salió la notificación de mi video. Le picó, escuchó el resumen, Dios tocó su vida, no se quitó la vida y empezó a ir a un proceso de restauración a la iglesia. Él se iba a quitar la vida ese día. Y la tontería, cosa insignificante que no sirve para nada, que según yo, Dios la usó en sus manos para salvar una vida. ¿Cuántas cosas puede usar Dios que nosotros a veces hasta menospreciamos porque parecieran ser pequeños pececitos? Pero en las manos de Jesús, cada cosa que tú y yo podemos hacer, cada cosa que tú y yo podemos aportar, si las ponemos en manos de Jesús, no tenemos idea la trascendencia y el alcance que esto tiene. Así que vamos a ponernos de pie para orar. Y yo quiero que el día de mañana, lunes por la mañana, te hagas la pregunta. Le hagas la pregunta a Dios más bien. Señor, ¿qué puedo hacer hoy? Señor, ¿qué puedo hacer hoy? Y sabes, no siempre es vete a Timbuktu y planta una iglesia y una misión. A veces son cosas pequeñas, pero porque nosotros las vemos pequeñas, pero Jesús las ve y dice, esto va a alimentar acá a 12,000 personas. Yo quiero animarte a salir de nuestra zona de confort, a escuchar el corazón de Jesús. Número 2, a saber que Él quiere usarme. Y número 3, saber que no importa lo que tengo, no tengo, lo que importa es que me acerque a Él, que lo entregue a Él y en sus manos Él lo multiplica para hacer un milagro. ¿Cuántos quieren orar esta tarde? Decirle, Señor, aquí estoy. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Podemos sentir a veces que es algo pequeño, como estos 2 peces, pero hoy sabemos que el punto no es cuánto tenemos, el punto es que lo entreguemos en tus manos y que tú lo puedes usar para hacer milagros sorprendentes, milagros trascendentales. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta semana podamos ver cada uno de nosotros cómo esto es real en nuestras vidas, que todos nosotros podamos experimentar esta verdad, que hagamos algo aunque sea pequeño y que a raíz de esto podamos ver cómo tú lo usaste. Yo te lo pido en el nombre glorioso y todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te quiere usar.
¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y le pueden dar un aplauso a Jesús por esta verdad. A todos los que nos acompañan por Zoom, gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Les mandamos todos un abrazo, un saludo ahí hasta la comodidad de su casa. Espero nos sigamos viendo por aquí el próximo domingo, que estén aquí conectados con nosotros. Gracias. Ahorita vamos a ir a cuartos breakout rooms. Si tú tienes una necesidad de oración, una petición, ahí hay gente de nuestro equipo lista para orar por ti, acompañarte en oración. Así que Zoom te va a decir entrar, le picas entrar y ahí estamos listos para acompañarte. Y los que estamos aquí, déjenme orar nada más para cerrar este tiempo y para darle gracias a Dios por esta oportunidad de ser generosos con Él, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, gracias por lo que estás haciendo aquí entre nosotros. Yo creo, Señor, que son comienzos, pero así como estos dos pececillos, Señor, son comienzos exponenciales que tienen un potencial tremendo, Señor, porque está en tus manos, no porque somos nosotros. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, que toda esta semana se llene de tu gracia, de tu favor, que podamos acercarnos más a ti, Jesús, a conocerte más a ti, Jesús. Si hay alguien pasando por alguna dificultad, Señor, que tú irrumpas desde el cielo trayendo tu favor, tu gracia y tu socorro, Señor. Creemos que tú lo haces. Si hay alguien batallando con salud, te pido que traigas sanidad, Señor, y protección. Y te doy gracias por los diezmos y las ofrendas, por la generosidad que has puesto en nuestros corazones de poder aportar también de esta manera a la edificación y a la construcción de tu reino, Señor. Yo te pido que si hay alguien pasando también por tiempos de dificultad económica también, Señor, tú abras los cielos, Señor, y nos sorprendas siendo aquel Dios que provee hasta que sobra y abunde. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por estar aquí. Ahorita nos saludamos. Que Dios te bendiga. Excelente semana. Y sí, ¿por qué no le das un fuerte aplauso una vez más a Jesús? Gracias.